Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si todavía no me conoces, y esto es Nocturno Design Vlog. El video de hoy me emociona mucho porque vamos a hacer una falda en tweed que está perfecta para la temporada otoño-invierno, y me emociona el doble porque hoy voy a utilizar solo cosas recicladas que ya tengo acá en mi casa. Empezando por este vestido en tweed, fue uno de los primeros tutoriales que yo monté en el blog hace ya más de 3 años, y pues el vestido no es feo, simplemente la silueta siento que ya no me favorece como a mí me gustaría, pero no lo descarté, no lo regalé, no lo boté, porque el tweed es una tela costosa. Estamos hablando de que hace 3 años este material me costó 50.000 pesos el metro, y pues eso sí me duele un poquito, así que decidí conservar el vestido para después mirar qué podía sacar de esta tela para no desperdiciarla. Así que hoy vamos a estar haciendo este diseño de falda. Por supuesto, también lo puedes hacer comprando tela nueva, y no es necesario hacerlo en tweed, puedes utilizar cualquier otro tejido plano que sea un poquito pesado para darle buen cuerpo a esta silueta. Lo primero que hice fue, por supuesto, descoser los bolsillos del frente. Esto lo hice con muchísimo cuidado porque el tweed tiene el tejido bastante amplio, entonces es muy fácil equivocarnos. Aquí me demoré un buen rato, pero bueno, la magia de la edición. Ya con los bolsillos retirados pasé a ubicar los moldes de mi falda encima del vestido, y en este paso estuve un buen rato porque pensé que sí me iba a alcanzar para hacer el diseño original que tenía planeado, pero al final me di cuenta que no me alcanzaba la tela para hacer el cruce sobrepuesto que había pensado en el frente, así que la mejor solución que se me ocurrió fue cortar el frente que va completo, nada más cortar la mitad y luego ponerle el frente cruzado encima y pues cerrarlos con una costura. Obviamente si compras tela para hacer esta falda no es necesario hacer todo este merequetengue, pero bueno, ya sabiendo cómo ubicar los moldes, decidí trazarlos primero sobre el vestido con el marcador que tengo que se borra con la plancha, y también voy a estar aprovechando los ruedos del vestido que ya están desplegados y también el ruedo dobladillado del forro para ahorrarme algunos pasos más adelante. Así que como pueden ver, trazo los delanteros, luego trazo en la parte de atrás los posteriores, y en este caso corté primero las piezas del delantero para dejar libre la parte del forro y ahí sí trazar el molde completo de mi falda en el forro delantero, nuevamente aprovechando ya el ruedo dobladillado que ya tenía. Y la parte del posterior sí corté directamente la tela de tweed junto con el forro al mismo tiempo para ahorrarme ese paso extra. Cuando ya tengas todo cortado, te recomiendo muchísimo pasar ya sea la fileteadora o la puntada de zigzag por todos los bordes de la tela, porque este tweed se deshilacha y se deshace muy pero muy rápido. En el posterior voy a pasar la costura por todos los lados, excepto por el ruedo que pues ya está desplegado y así lo necesito. Y en el delantero entonces, en el delantero derecho lo voy a pasar por el costado y la cintura, y en el otro delantero que vendría siendo el izquierdo sí lo voy a pasar por todos los lados, excepto en el ruedo. Luego de pasar la puntada de la fileteadora por todos los bordes de mis piezas, pasé una puntada recta a 2 centímetros del borde del delantero que va cruzado, porque esta parte la voy a desplegar más adelante. Así que paso la costura a 2 centímetros, y cuando llego a la parte del ruedo paso la costura a 1 centímetro, porque en el ruedo quiero que la parte desplegada sea más pequeña. Ya con mis piezas preparadas voy a tomar primero la parte del posterior y voy a juntar los posteriores derecho con derecho de la tela y los voy a coser por la parte del centro que vendría siendo la que es medianamente curva. Lo mismo voy a hacer con las piezas del forro, los voy a ubicar derecho con derecho y también los coso por la parte curva que vendría siendo el centro del molde. Las piezas de tweed, como ya están fileteadas, simplemente las cosí con una costura recta y margen de 1 centímetro, y el forro sí pasé primero la puntada recta y luego la puntada de mi fileteadora. En la parte del ruedo, como ya estoy aprovechando el dobladillo que tenía, decidí hacerle unos nuditos a la costura de la fileteadora para que esta no se me vaya a deshacer. Si tú estás haciendo esta falda desde cero, este paso no es necesario porque más adelante lo vas a dobladillar y pues esto oculta el borde de la fileteadora.
Para preparar la parte del delantero voy a cerrar la pinza del delantero izquierdo y ya con esto listo me ayudé del molde para saber en dónde exactamente es que es la mitad del delantero que va cruzado. Ahí puse unos alfileres. En tu caso, en el molde que vas a descargar, ya el molde viene con unos piquetes que te van a indicar cuál es el centro de esta pieza, y estos alfileres después los alineé con el centro del otro delantero para ayudarme a formar el delantero completo, y ahí sujeté con varios alfileres en la parte de la cintura. Para juntar estas dos piezas simplemente pasé una costura recta por la parte en diagonal del delantero izquierdo, justo por encima de la costura que había pasado anteriormente. Si te gusta lo que estás viendo, recuerda que el molde de esta falda lo vas a encontrar en la descripción de este video, es completamente gratuito. Además, si quieres aprender a hacer esta falda completamente desde cero, te recomiendo ver mi curso de patronaje para principiantes, en donde te explico paso a paso cómo sacar los patrones base, ya sea a tu medida o con una tabla de tallas. Y por supuesto también te explico cómo modificar estos patrones base para obtener los diseños que nosotros queramos hacer. El diseño de esta falda y su explicación hacen parte de este curso, así que si te interesa aprender esta técnica hermana de la confección, te invito a que veas el curso. Lo vas a encontrar en la descripción de este video y en los comentarios de abajo. Ya que estaba en la máquina, aproveché a cerrar las pinzas del forro del delantero también con la puntada recta. Y en este punto ya debes tener algo así. Ahora vamos a ubicar el forro posterior encima del forro delantero y el posterior de la falda encima del delantero de la falda. Vamos a cerrar el costado derecho con la puntada recta y margen de 1 centímetro. En el caso del forro pasé la fileteadora también porque este no lo tenía, y en el costado izquierdo, que es el que queda libre en el forro, pasé también la puntada de la fileteadora porque esto lo vamos a necesitar para después de coser el cierre invisible, que es el siguiente paso. En este caso no voy a entrar mucho en detalle porque ya tengo un video completo explicado con plastilina de cómo coser cremalleras invisibles, así que te lo voy a dejar en pantalla. En este caso marqué el topecito de mi cremallera con el mismo marcador que se borra con la plancha y lo ubiqué en el delantero izquierdo para coserlo con mi pie prensatelas para cremallera invisible. Luego el otro lado de la cremallera lo cosí al posterior izquierdo y ya con el cierre montado simplemente uno estos dos costados derecho con derecho de la tela y los cierro desde el ruedo hacia arriba con la puntada recta y margen de 1 centímetro. Al final así es como queda esta cremallera. Como pueden ver, no se alcanza a ver en dónde empieza y en dónde termina la cremallera y la costura, que es lo que queremos con este tipo de insumos. Ahora lo único que falta para terminar nuestra falda es montarle el forro, así que abro la cremallera y voy a montar el forro encima de la falda para alinearlos en la parte de la cintura. En este caso debes juntar la tela derecho con derecho. Como pueden ver, yo lo estoy haciendo al revés, pero bueno, es derecho con derecho, y la vas a sujetar con todos los alfileres que consideres necesario. En mi caso voy a poner un alfiler en las costuras para asegurarme que queden bien alineadas, por ejemplo la costura del costado derecho o la de las pinzas o la del centro posterior. Y ahora sí, vamos a coser nuestro forro con la puntada recta de la máquina y margen de 1 centímetro. Este mismo procedimiento también te lo explico en ese video que te menciono sobre cómo coser cremalleras invisibles, pero básicamente voy a empezar a coser desde la parte del cierre, luego en la esquina giro la tela y coso por toda la cintura con margen de 1 centímetro para terminar en el otro lado del cierre. Luego hay que piquetear muy bien las esquinas de nuestra tela sin cortar la cremallera, ojo porque esto es muy importante para poder darle la vuelta a la falda y que la esquina de ese cierre nos quede impecable. Acá, como pueden ver, me di cuenta que había cosido el forro al revés y en circunstancias normales pues obviamente lo descosería y lo volvería a coser de la forma correcta, pero en este caso tenía mucho afán para terminar este video, así que no lo hice. Ya con la falda volteada hacia el derecho voy a tomar los dos costados del forro que van pegados a la cremallera y los voy a juntar también desde el ruedo hacia arriba para poder cerrarlos de la misma forma en que cerré el costado de la falda con el cierre invisible. Creo que ahí pueden ver cómo lo estoy haciendo. Después tomé la falda y le pasé un buen pespunte con margen de 1/16 de pulgada por todo el contorno de la cintura. Esto es para asegurarnos de que el forro no se vaya a devolver hacia el derecho de la prenda mientras la tengamos puesta. Y por último vamos a desplegar
terminar la parte del frente y del ruedo que quedó pendiente. También en este paso pasarías el dobladillo del forro si estás haciendo la falda desde cero. Como se los mencioné anteriormente, el tweed se deshace bastante fácil, así que este paso fue muy rápido. Ya después de desplecar toda la parte del frente, recorté los hilitos más largos para que todos me quedaran de la misma medida. Además, también recorté el ruedo que ya estaba desplecado. El original de este vestido era de 2 centímetros y yo lo quería de 1, así que también le pegué una peluqueada al ruedo de la falda para que todo me quedara del mismo tamaño. Y con esto puedes dar por terminada la confección de esta falda, pero yo quería darle un toque diferente, quería darle una especie de decoración, así que me puse a mirar entre las cosas que ya tengo aquí en el estudio que me podía servir para decorar esta falda. Estuve viendo varias opciones de botones porque en las fotos que vi en Pinterest suelen ponerle unos botones bien grandes, muy bonitos en dorado, de pronto con alguna perla o algo así, pero no tenía nada parecido que tuviera ese tamaño, así que luego recordé que también tenía unas flores de lentejuela y unos apliques como en pedrería que de pronto iban a funcionar bien con este diseño. En este paso me demoré por ahí media hora decidiendo qué aplique ponerle a la falda, hasta que al final decidí más bien preguntarles a ustedes en una encuesta de Instagram, así que muchas gracias a todos los que votaron en esta encuesta. Si todavía no me sigues en Instagram, te recomiendo irme a seguir por allá. Y este tipo de apliques los puedes coser de diferentes maneras. En este caso utilicé una puntada invisible con aguja de mano, hice un pequeño nudito que escondí detrás de la tela y lo fui cosiendo por todas las punticas con mucho cuidado de que no se me fuera a ver la costura. Esto toma algo de tiempo, también puedes hacer un bordado directamente en la tela, es cuestión de gustos. Y al final este es el resultado. Como pueden ver, queda el broche por afuera y por dentro no se ve ninguna costura. Déjame saber qué te pareció este diseño de falda en los comentarios de abajo y por supuesto no olvides darle un like y suscribirte si es que no lo has hecho. Recuerda que el molde gratis lo puedes descargar en mi página web, el cual va a estar linkeado en la descripción de este video, y también te invito a ver el curso de patronaje para principiantes donde te explico cómo sacar el patrón de esta falda y muchos otros patrones. Te recomiendo ver este video de aquí o de pronto este otro de acá. Recuerda que también me encuentras en mis redes sociales. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.